Bueno, este es el problema 4, video 3.2-5 y tenemos este circuito que, como podemos ver, tenemos 4 fuentes de voltaje, que es esta de 6 voltios, esta de 8 y esta de 12. Y además tenemos una fuente de corriente que es esta de 2 amperes. Viendo la resistencia nos podemos dar cuenta que estas dos no son ni paralelas ni están en serie, porque este nodo que tienen aquí tiene más de 3 líneas, por lo cual no están en serie, y para ser en paralelas no salen ni se juntan en un mismo nodo. Ok, pero vemos que aquí tenemos esta fuente de corriente, que si se acuerdan de la primera ley de Kirchhoff, nos dice que en un nodo la corriente que entra es la misma que sale, que como vemos aquí en el F le llegan los 2 amperes y salen los 2 amperes, lo que nos quiere decir que esta resistencia de 4 ohms tiene 2 amperes de corriente. Entonces tenemos aquí, y así podemos sacar la ley de Kirchhoff, la ley de Ohms, perdón. Y como podemos ver aquí, que es despejando la fórmula, nos queda que voltaje es igual a intensidad por resistencia, y aquí pues cambiamos los 4 ohms y sustituimos la intensidad por los 2 amperes y nos daban los 8 voltios. Los 8 voltios de positivo a negativo, porque así es como venía la corriente. Como podemos ver, en esta resistencia no le podemos sacar su intensidad o voltaje, su voltaje, porque de este nodo, como tiene esta otra línea, no sabemos la corriente que saca esta fuente de energía, ni tampoco de acá. Entonces nos vamos con esta resistencia. Como podemos ver, esta resistencia y esta fuente de energía salen del mismo vértice, el mismo nodo, perdón, nodo C, y se vuelven a unir en el nodo D, lo que nos quiere decir que son paralelas. Y si se recuerdan, las paralelas comparten el mismo voltaje, que serían los 8 voltios. 8 voltios igual como en esta, de positivo a negativo. Y ahora, como podemos ver, ya tenemos el voltaje y la resistencia, entonces podemos sacar su intensidad. Entonces intensidad es igual a bueno, como no está aquí directo, pues es un ampere. 1 ampere. Ok, entonces, como podemos ver, pues si llevan los dos, suben acá, y bueno, ya tenemos esto y tenemos el voltaje. Y si se acuerdan de la segunda ley de Kirchhoff, nos dice que la suma en un circuito cerrado, la suma de todos los voltajes es igual a 0. Y aquí, como podemos ver, de B, C, D y E, y otra vez B, tenemos 3 voltajes, no nos faltarían esta. Así que podemos usar esta ley para sacar el voltaje del restante. Entonces tenemos que el voltaje de B a C más el voltaje de C a D más el voltaje de D a E más el voltaje de E a B, perdón, es igual a E a B es igual a 0. Sustituimos los valores que tenemos, que estos serían menos 8 voltios. Luego aquí serían más 8 voltios. Más 8. Luego aquí serían más 12 voltios. Más 12 voltios. Y pues nos queda esta incógnita. Entonces cancelamos. Y nos queda que el voltaje de E a B es igual a menos 12 voltios. Entonces
12 voltios. Y el menos nos dice que empezó por acá, entonces sería menos y más. Ahora sí que tenemos esto. Podemos sacar la intensidad. Y aquí nos quedaría que la intensidad es igual a 2 entre 12 voltios entre 6 ohms. Y nos da que son 2 amperes. 2 amperes. 2 amperes. Y como podemos ver, la energía la corriente que llegó al nodo B se pasó toda hasta el nodo E. Lo que nos quiso decir que esta corriente se quedó sin energía. No pasó corriente, perdón. No pasó corriente. Entonces la corriente de B a C es 0. Entonces vienen acá los dos. Y todavía nos falta ver el amperaje que se pasa de E a D. Y para esto usaremos igual como lo hicimos acá en la segunda ley de Kirchhoff, usando de F a A, de A a B, de E a ¿cómo se dice? A E, y de E a F, para sacar cuánto es el voltaje de esta fuente de corriente. Entonces, el voltaje de F a A más el voltaje de A a B más el voltaje de B a E más el voltaje de E a F debe ser igual a 0. Entonces sustituimos los valores que sabemos, que acá son 6. Luego, digo menos 6, perdón, porque aquí está el signo. El signo. Luego de A a B nos dice que son más 8. Luego de B a E, que son más 12. Luego de E, pues está la incógnita, igual a 0. Entonces, menos 6 más 8 son 2, más 12 son 14. Lo pasamos al lado contrario y nos queda que el voltaje de EAF es igual a menos 14, perdón. Menos 14. Entonces sería 14 voltios y de negativo positivo. Entonces aquí podemos ver de aquí podemos ver bueno, como podemos ver la energía que venía de acá, los 2 voltios se regresan para acá. Entonces tampoco tiene nada de amperaje. Entonces de E a D no hay ningún amperaje. Y entonces de C a D está el mismo amperaje que se va a regresar por acá, que igual sería el 1 ampere. Y esto igual nos confirma la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que el amperaje que toca el nodo es el mismo, que sale el mismo. Entonces de C sale 1, a D llega el 1 y de D sale el 1 y llega a ser el 1 ampere. Y así queda este problema.